Una de las preguntas que recibo con más frecuencia es, Fabi, ¿cómo sé yo si mi hijo tiene el trastorno del procesamiento sensorial o es simplemente una conducta típica de su edad? Si esta también es tu pregunta, yo te invito a que te quedes hasta el final del video, en donde te explico cuáles son esas posibles razones o síntomas que tú vas a ver en tu niño si tiene trastorno del procesamiento sensorial y qué puedes hacer si sospechas que tu niño tenga este diagnóstico. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es el trastorno del procesamiento sensorial? Empezando por aquí. Nosotros recibimos continuamente sensaciones de nuestro medio ambiente externo y de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las luces, estos colores de estos cuadros, la música ahorita de que mi bebé está dormida y le puse una música, el aire acondicionado. O sea, uno está todo el día escuchando y recibiendo estímulos de olores, de tacto, inclusive de nuestro cuerpo, de la presión. Comí mucho y engordé y este pantalón me queda apretado. La fuerza, el dolor, la temperatura. Entonces nuestro cuerpo tiene que interpretar esta sensación, de dónde viene, esta sensación qué es, la integra y yo voy a tener una respuesta que va a ser adaptable, no sé si se dice así en español, pero adaptable a esa sensación. Es decir, si el pantalón me aprieta, yo voy a ir a buscarme otra talla o puedo cerrar el pico, no mentira. Lo que voy a hacer es que mi respuesta no va a ser exagerada. ¡Ay, el pantalón! O de pronto, si hay muchas luces, ¡ay! Me tapo así los ojos. O sea, mi respuesta va a ser adaptable al estímulo. ¿Ok? Para muchos niños o muchas personas que tienen trastorno del procesamiento sensorial, estas sensaciones son muy extremas. ¿Cuáles son esas señales comunes de que puedas tener trastorno del procesamiento sensorial? Número uno, hipersensibilidades, es decir, tú vas a sobre reaccionar ante estímulos. Por ejemplo, los ruidos. Tu niño se puede tapar los oídos si hay muchos ruidos, el de la aspiradora, el de la licuadora, el del secado de pelo, quizás si alguien grita, una campana, una canción, cualquier tipo de ruido les molesta y tienen mucha sensibilidad. Sensibilidad a las texturas, se quejan con la ropa, las etiquetas, no les gusta ir a la playa, no les gusta mojarse, estar sucios, todo lo que tenga que ver con texturas les perturba. Las luces brillantes les pueden molestar, inclusive muchos colores. Yo les voy a ser muy honesta, esto es un secreto aquí entre tú y yo. Yo tengo hipersensibilidad en el sistema visual y les quiero enseñar. Yo no tolero ningún tipo de producto de limpieza en mi casa de colores. Así que todo yo lo tengo que poner en frascos que sean así. Porque si yo veo muchos colores, me sobreestimulo. Miren, como verán, los únicos que tengo ahí son naranja y de resto son de vidrio o de plástico. Me perturba mucho al sistema visual. Eso también pasa con sus hijos. Y quizás no te lo van a decir porque no lo saben, pero eso sobreestimula. También a los olores fuertes. Yo soy una de ellas. Yo no tolero ir a un restaurante en el que huela a un producto de limpieza o de pronto un perfume muy fuerte. No me gusta. Entonces, con cada uno de los sentidos, de pronto al niño no le gusta el columpio, no le gusta que lo abraces y lo toques mucho. Con cada uno de estos sentidos, el niño va a sobre reaccionar. Luego tenemos lo contrario, niños que pareciera que no sintieran las sensaciones. Entonces, no notan el dolor, se pueden caer del piso de arriba y estoy bien, no me pasó nada, no llora, ¿ok? Versus que los hipersensibles, mucho dolor. Están continuamente buscando esa sensación, ¿ok? Pueden chocar con objetos, girar, aletear las manos, necesitan sentir. Están tocando a los compañeritos mucho más que otros. Grito, huelo las cosas, estoy continuamente metiéndome cosas a la boca. O sea, mi cuerpo necesita, tiene esa necesidad de buscar afuera lo que mi cuerpo requiere. No reacciona a sonidos suaves, quizás es que no reacciona cuando lo llamo por su nombre.
quizás es hiposensible y requiere que ese estímulo auditivo sea exagerado. Otro de las señales, problemas con el equilibrio y la coordinación, se tropiezan o se caen frecuentemente, tienen dificultades para mantener el equilibrio, dificultades con las transiciones y los cambios, les da mucha ansiedad los cambios en rutina, comportamientos de evitación o rechazo a ciertos entornos o actividades, quizás a las cosas nuevas, si van a ir a una fiesta o a un juego de fútbol por primera vez, hacer amiguitos les cuesta, todo lo que es el medio ambiente social es difícil para ellos, mucha gente, el tumulto, eso les molesta, evitan todo lo que es las actividades de la vida diaria, el cepillado de dientes, el bañarse, lavarse el cabello, cortarse las uñas, dificultades para regular las emociones, reacciones extremas, ¿ok? Cuando digo extremo, no es una reacción de un niño de 2 años, que es esperado y es normal en cuanto a desarrollo. Estamos hablando a que es muy irritable o se enoja con facilidad, se frustra, quizás le dura demasiado tiempo ese enojo, esa frustración. Las rabietas, los berrinches son muy frecuentes e incontrolables. Y obviamente dificultades para procesar toda esta información sensorial que genera frustración, lo que conlleva a que siempre estén irritados. Problemas con la propiocepción, dificultades para entender la posición del cuerpo. Hay muchos niños que por lo menos escriben y no se quedan en la línea, una letra por aquí, la otra por allá. Muchos niños que no saben dónde está su cuerpo en relación al espacio. Vamos a tocarnos la nariz, y no saben. Chocan contra cosas sin querer, con personas y por lo menos en el colegio tildan a estos niños de que están molestando a los otros niños y no es así, puede que no sientan su cuerpo. Están buscando continuamente esa presión, buscar esa sensación propioceptiva, ¿ok? Entonces ahí tienen cuáles son esas posibles señales. Ahora, ¿qué van a hacer? Número uno, lo más importante, ustedes van a ser los detectives de sus hijos. ¿Qué puede estar pasando? Van a observar todos estos tipos de conductas que les acabo de mencionar anteriormente, tanto en la casa como en la escuela, como en actividades sociales, en el parque, en el restaurante, en el cumpleaños de la vecina, etcétera, etcétera. Tienen que consultar con un profesional, obviamente su pediatra, para que los refiera a un terapeuta ocupacional para que le puedan hacer una evaluación y de allí, pues, obviamente, le van a referir si el niño necesita terapia continua o no. Es muy importante yo aquí acotar y decirles que pueden hacerlo con un pediatra del desarrollo, pueden ir a donde un neurólogo o un psicólogo si ustedes sospechan de que el niño quizás pueda tener también autismo. Muchos de estos diagnósticos también van ligados, así que no dejes de darle intervención temprana a tu pequeño si tú sospechas de cualquier tipo de diagnóstico o que simplemente no va acorde a los hitos del desarrollo de tu pequeño. Y pues bueno, por último, crear un ambiente favorable. Trata de, cuando te digo el paso número uno de ponerte los lentes detectives, saber y entender cuáles son esas cosas que le vienen bien a tu hijo, no a ti. No porque tú quieras ir al parque, significa que tu hijo en ese momento necesite ir al parque. Trata de entender de que quizás los olores para tu hijo es un disparador porque es muy sensible, entonces trata de respetar eso y en vez de limpiar, por ejemplo, con cloro o con Fabuloso, vas a limpiar con un producto que quizás tenga menos olor. Y así sucesivamente con cada uno de los sistemas. Así que bueno, si este es tu caso, por favor, yo sé que vas a tener muchas dudas. Déjamela aquí abajo en la sección de los comentarios o si quieres agendar una asesoría conmigo, con muchísimo gusto te puedo apoyar y así armamos un plan para ti y para tu familia. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube si tú todavía no lo has hecho y sobre todo de que enciendas la campanita de las notificaciones para que te lleguen cada vez que saco un video y quizás puedas compartirlo con alguien que sabes que lo necesita. Nos vemos en los próximos videos.